Y esta noche el título es Lo que Dios saca a la luz. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de el carácter de las personas y cómo se revela con el tiempo y especialmente bajo presión. Son 4 versículos los que vamos a estar estudiando, así que va a ser un seminario pequeñito. Ujú. Entonces vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Qué cosas escondidas hay en nuestro corazón que salen a la luz cuando enfrentamos presión, tiempo o consecuencias? Por ejemplo, aquí hablando del tiempo es cuando estamos pasando por una situación quizá difícil. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos? O quizá a veces cuando estamos sobre presión, tomamos decisiones por impulso o hay veces que estamos viviendo consecuencias de nuestros propios actos. ¿Cómo respondemos a nuestras consecuencias? ¿Con amargura, nos quejamos o simplemente aprendemos de nuestros problemas? Porque eso también va a revelarnos lo que hay en nuestros corazones. Amén. Entonces, con esto en mente, vamos a ver que el Señor siempre revela lo que está escondido dentro de nosotros. Y ese es el hilo que va a unir, que va a conectar los versículos de esta noche. Amén. Entonces vamos a ver cómo el carácter te revela desde que somos niños. Ujú. Vamos a ver también las consecuencias del pecado, el origen de lo que poseemos y el final de una herencia apresurada. Entonces vamos a ver que con el tiempo y la presión, la verdad va a salir a la luz, ¿ok? Vamos a empezar con el versículo 11, que dice así: Por sus hechos el niño se deja entrever si su conducta será pura y recta. Entonces, aquí hay una palabra que es la palabra nakar, que significa reconocer, discernir o revelar. Aquí en la traducción dice se deja entrever. Esta palabra en hebreo eh, nos dice que Dios pone a la luz, pone al descubierto las intenciones que hay en el corazón, todo lo que tenemos conforme a las situaciones que vivimos. Entonces, y todos nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Cuando pasamos por una situación difícil, ¿qué es lo que sale de mi corazón? Me desespero, me enojo, tomo decisiones por impulso, o quizá me entristezco, me deprimo, o lo contrario, quizás sale de mi paciencia, resiliencia, puedo soportar más dolor, no sé. Entonces, aquí vemos que en este versículo, no es que estemos juzgando por un solo momento, ¿ok? Sino que nosotros vamos a observar lo que pasa en el tiempo, porque el carácter de las personas no se forma de la noche a la mañana, sino que se va revelando poco a poco y a través de acciones repetidas, ¿ok? Esto es muy importante, porque, por ejemplo, si un niño miente una vez, quizá se puede arrepentir y se siente mal y entonces ya trata de hacer lo correcto. Pero si tenemos un niño que repetidamente miente, que repetidamente hace algo malo, pues está revelando algo más profundo en su corazón. Y esto no es solo para niños, obviamente, sino que nosotros, nuestras acciones repetidas, en realidad revelan quiénes somos realmente. Aprendí desde chiquito a decir mentiras y sigo diciendo mentiras. Tengo malos hábitos que sigo repitiéndolos. Entonces, eso demuestra el carácter que tengo. Entonces, es una verdad espiritual que el carácter se revela con el tiempo y Dios nos está llamando a observar con paciencia y discernimiento y no a juzgar por un solo acto, porque también puede pasar lo contrario. Hay veces que vemos a una persona que hace algo malo y entonces la juzgamos por eso sin pensar que quizá esa fue una sola vez que cometió un error o que quizá actuó bajo presión. No es que esa persona sea así todo el tiempo. Entonces hay que aprender a juzgar a través del tiempo. La conducta se repite en lo malo o se repite en lo bueno, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso.
Nuestro siguiente versículo es el versículo 30, que dice, los golpes y las heridas curan la maldad, los azotes purgan lo más íntimo del ser. Aquí la palabra clave, tenemos de hecho dos palabras claves. La primera es herida, que viene del hebreo haburaj, y es un golpe que deja una marca. Y la siguiente palabra es Hadrei Vatem, que significa las cámaras internas del ser, es decir, lo más profundo, ¿ok? Por eso dice lo más íntimo del ser. Y este versículo, pues sí es un poco fuerte. Dios dice que el dolor y las consecuencias del pecado no son un castigo sin propósito, sino que a veces son disciplina que penetra hasta lo más profundo para sacar a la luz lo que está escondido y purificarlo. Así que la presión revela, pero a la vez le da la oportunidad a Dios de limpiarnos, de quitar todo lo que está mal dentro de nosotros. Y cuando enfrentamos consecuencias dolorosas, de alguna manera, Dios en sus hijos está trabajando en lo profundo, no solamente en la superficie. Es difícil de aceptar cuando estamos en dolor, ¿verdad? Pero esta es la verdad. Entonces hay que aprovechar las situaciones donde enfrentamos consecuencias de nuestros propios actos que nos causan dolor, obviamente nos van a causar dolor, pero hay que verlas como un vehículo que Dios está usando para mostrarnos lo que hay dentro de nosotros y también para limpiarlo. La manera en la que Dios limpia esas cosas que salen de nosotros es cuando nosotros lo llevamos en oración. Entonces, cuando estemos en la situación dolorosa, decirle, ay Señor, hice esto, o me duele por esto, Señor, tengo miedo, no quisiera estar aquí, ayúdame con estas consecuencias, cámbiame para que no vuelva yo a cometer este error una y otra vez. Y el Señor nos va a ayudar y nos va a limpiar eso que tenemos en el corazón que no es de bendición. Ujú. Después el versículo 20. Dice, al que maldiga a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. Ujú. Entonces, aquí una palabra clave es la palabra ishon, que significa la pupila del ojo, es decir, la negrura central como imagen de oscuridad total, ¿ok? Cuando uno deshonra a los padres, no solo es un acto externo, sino es la señal de un corazón que está rechazando la autoridad de Dios. Y muchas veces la consecuencia no va a ser inmediata, pero con el tiempo, esa luz que viene de Dios se va a apagar. Y Dios revela el fruto de la rebelión, no siempre hoy ni mañana, pero eventualmente lo va a hacer. Y es una advertencia para todos nosotros, porque la manera en la que respondemos a la autoridad revela nuestro corazón hacia Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que la cabeza de la mujer es su esposo. Entonces, Dios ha colocado una autoridad moral, espiritual, sobre la cabeza de una mujer que es casada. Y entonces es el esposo, ¿ok? Entonces yo hablando con una amiga y una amiga creyente, ella, yo le decía que hay veces que tomamos decisiones y hay veces que no sabemos qué hacer. Y yo le dije que cuando estoy en una situación donde no sé qué hacer, muchas veces que oro y no escucho al Señor, yo le dije, mira, oro al Señor y le pido que me hable a través de mi cabeza, a través de mi esposo, y lo bendigo para que Dios lo use. Y así funcionan las cosas en mi casa. Cuando Él toma decisiones, generalmente son las correctas cuando oro, y entonces yo actúo en obediencia y conforme a lo que Dios me dice. Y entonces mi amiga me dijo, no, pero no necesito eso porque mi esposo siempre hace lo que yo digo. Y entonces dije, uy, aquí hay un rechazo a autoridad, porque Dios dijo, esposo es autoridad de la mujer. Y cuando nosotros estamos rechazando una autoridad, poco a poco la luz de Dios se va apagando, porque las autoridades las pone Dios para guiarnos, para protegernos, para proveernos.
Y cuando obedecemos, el Señor usa esas autoridades para nuestro bien. Pero si nosotros no nos sometemos ni a nuestros padres, ni a nuestros esposos o a las autoridades del gobierno, esa luz de Dios que nos va a alumbrar y nos va a decir por dónde ir, se va a ir apagando. Así que hay que tener mucho cuidado, empezar a respetar la autoridad desde nuestros padres, que son nuestra primera autoridad en la vida, si es que todavía los tienen, ¿ok? Y nuestro último versículo dice, la herencia de fácil comienzo no tendrá un final feliz. Aquí vemos que muchas veces damos o tomamos decisiones porque la presión del tiempo es mucha. ¿Y qué hago si no lo hago ahorita? No, mejor hago esto. Y entonces uno actúa sin la paciencia y entonces cuando uno actúa con prisa por culpa de la prisa, quizá la consecuencia no va a ser lo correcto, lo que Dios quería para nosotros no va a funcionar, ¿ok? Así que al final el resultado último pues no va a ser feliz. Entonces, lo que se obtiene rápido, especialmente lo que se obtiene sin esfuerzo o de manera deshonesta, que eso obviamente no me cabe en la cabeza para un cristiano, eso no va a durar, no va a funcionar, no va a durar. Entonces, Dios revela con el tiempo el origen de lo que tenemos. Lo que no fue construido con integridad no tendrá bendición al final, a menos que, ok, ya empecé algo mal y ahora ¿cómo hago? Bueno, voy con el Señor y le digo, Señor, empecé esto mal. Por favor, ayúdame, por favor, bendíceme, guíame y yo voy a hacer lo que tú me digas. Entonces sí puede tener un final bonito. Pero si algo empieza mal y no lo llevamos a los pies del Señor, no lo hacemos conforme a su voluntad, no va a poder tener una bendición. Entonces hay que ver cómo todas estas cosas demuestran nuestro carácter. ¿He hecho yo algo muy rápido sin pensar? Entonces quizás si lo hice mal, probablemente no va a terminar bien. Entonces hay que pensar qué cosas hay en mi vida que tengo que llevarle al Señor para que las bendiga. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está revelando hoy? ¿Cómo aplicamos estos versículos? En primer lugar, en nuestro carácter. ¿Qué acciones repetidas están mostrando quién realmente soy? Piensen en las cosas que hacemos repetidamente. Cada uno de nosotros sabemos las cosas que hacemos, cómo lo hacemos. Entonces, lo que hacemos repetidamente va a demostrar lo que hay en nuestro corazón. ¿Está bien? Bendito el Señor que nos siga bendiciendo. Está mal, hay que llevárselo al Señor inmediatamente. Cámbiame, Señor, ayúdame, dame fuerzas para hacer lo correcto. Amén. Número dos, en nuestras consecuencias. A veces hemos tomado malas decisiones. Entonces hay que pensar, ese dolor que tengo por las malas decisiones que he tomado, ¿cómo Dios lo va a usar para purificar lo profundo de mi ser? Igual, se lo tengo que llevar al Señor y darle gracias por esas consecuencias porque así aprendí. De hecho, hay un salmo que me gusta mucho que dice, me hizo bien haber sido afligido porque así llegué a conocer tus decretos. Entonces, muchas veces nos toca sufrir consecuencias para poder conocer realmente lo que Dios quiere y lo que es bueno para nosotros al fin del día. Número tres, en nuestras relaciones. ¿Estamos honrando la autoridad que Dios ha puesto en mi vida? Piensen ustedes, ¿a quién tienen como autoridad sobre ustedes? ¿A sus padres? Quizás si no están los padres, a un hermano o hermana mayor, a los esposos, a algún patrón en el trabajo o, o si no pareciera que no tengo patrón, no tengo esposo, entonces estoy rebelándome en contra de la autoridad del gobierno que Dios ha puesto sobre el lugar donde yo vivo. Entonces, toda autoridad cuenta, toda autoridad cuenta. Entonces, eso también va a revelar mi carácter. Y acuérdense, no se rebelen con la autoridad. Pídanle al Señor que a sus autoridades les dé sabiduría, les dé paciencia y los ayude a ser buenos líderes para que nos cuiden, para que nos protejan, para que nos provean. Amén. Eso es muy importante, la autoridad. Y número cuatro, en nuestras posesiones. Piensen en todo lo que tenemos, en todo lo que ustedes tienen.
cómo obtuvimos lo que tenemos, de una manera correcta, de una manera íntegra, y no nada más lo físico, sino cómo obtuve una relación, cómo obtuve algo que yo quería, quizá manipulé a las personas o, o quizá las chantajeé. ¿Cómo obtengo lo que quiero? ¿Cómo he obtenido lo que tengo? Entonces, de eso va a depender que Dios lo bendiga o que no lo bendiga. ¿Ok? Entonces, vamos a darle gracias al Señor porque Él no se apresura, Él no hace con prisas las cosas. Él observa, espera y revela lo que hay dentro de nuestros corazones. Así que el tiempo y la presión van a sacar a la luz lo que está escondido. Entonces, esta semana vamos a pensar, ¿qué está Dios sacando a la luz en mi vida en este momento? Si son cosas buenas, aleluya al Señor. Si hay algo que, ay, Dios me está mostrando y no me gusta mucho, llévenselo al Señor, porque por eso nos da esta oportunidad, por eso nos habla, para llevarnos por el camino de la luz, para que esa luz que Él nos da no se pierda y podamos ver claramente lo que está bien, lo que está mal y recibir todas las bendiciones que Él tiene ya preparadas para cada uno de nosotros. Amén.